Descubre junto a Fernanda Varela cómo se está transformando el panorama energético y tecnológico bajo la dirección y liderazgo de Mujeres Power. Prepárate para sumergirte en historias inspiradoras y descubrir cómo estas mujeres están definiendo el futuro de la industria. Girl Power comienza ahora. Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio semanal donde conversamos y conocemos a las mujeres líderes de la transición energética y la acción climática de Latinoamérica. Hoy vamos a conversar con una ingeniera que ha desarrollado una tremenda carrera, en verdad, en Colombia en temas ambientales y sociales. Dentro de este rol tuvo que enfrentar además diversas complejidades para llevar adelante el proyecto hidroeléctrico más importante de su país, Ituango se llama. ¿Cuáles fueron estas experiencias desafiantes? ¿Cómo fue el vínculo y relacionamiento con la comunidad de un proyecto de tal magnitud? ¿Cómo afecta y afectará el cambio climático en este tipo de centrales? Todo esto y más vamos a conocer hoy con Ana Milena Joya, consultora experta en materias ambientales y sociales. Pero antes de saludarla, como siempre tenemos que agradecer y darle la bienvenida a nuestros queridos patrocinadores, al Ministerio de Energía de Chile y a la iniciativa internacional Women Energize Women, como también, por supuesto, a nuestro querido auspiciador Colbún, Transforma, Impulsa, Sueña. También les invitamos a que nos sigan a nosotros, a Pollux Comunicaciones, que hacemos posible este programa y producimos este programa todas las semanas. Nos pueden seguir en LinkedIn como Agencia Pollux y en Instagram como Agencia-Pollux. Mismo nombre que tiene nuestro YouTube, recuérdense, Agencia-Pollux, y ahí van a estar también colgados todos los capítulos de Girl Power para que no te los pierdas. Y ahora sí, vamos con ella, Ana Milena Joya. Ingeniera civil, especialista en medio ambiente y gerencia de proyectos con una trayectoria de más de 19 años. Entre algunos de sus roles fue secretaria de medio ambiente del municipio de Medellín, subdirectora ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá, y durante 15 años ocupó distintos cargos estratégicos en el área ambiental y social del grupo EPM, periodo en el que justamente vivió una experiencia inolvidable con Ituango y de lo que vamos a conversar, por supuesto, hoy. Ana Milena, muchas gracias por acompañarnos. Muy bienvenida. Gracias, Fernanda, por invitarme a tu programa, a este espacio donde las mujeres conversamos, nomás de rico. He visto tu podcast desde hace tiempo y de verdad que conectarnos las mujeres y más las mujeres latinoamericanas en torno a estas temáticas, me siento totalmente bendecida y afortunada que me hayas invitado. Oye, y un saludo especial a todos los que nos están viendo y van a estar rico esta media horita en la conversación. Oye, sí, solo repito que la afortunada y la bendecida soy yo, porque gracias a ustedes puedo conocer muchísimo más de experiencias maravillosas y también de cómo se vive y se respira la transición energética en los distintos países, ¿no? Yo puedo conocer mucho de Chile, de donde vengo, pero de Colombia poco. Y es a través de ustedes que podemos conocer no solo nosotros, no solo yo, sino que todos quienes nos acompañan hoy. Y voy a partir porque este tiempo se hace muy ajustado y te voy a estrujar, Ana Milena. Decíamos que llevas casi 20 años vinculada en temas medioambientales y sociales y voy a partir por ese paraguas, ¿no? Nosotros tuvimos el espacio de conversar internamente y tienes 1.000.000 de anécdotas y experiencias en esto, pero quiero conocer tu visión ya desde este proceso colombiano de transición energética. ¿Cómo ves que se está llevando adelante esta transición energética justa? Que es cuando hablamos de transición. ¿Efectivamente en Colombia se está trabajando para no dejar a nadie fuera? Y así es. Y quiero empezar por algo que mencionas, y es que mi carrera, o digamos mi nivel académico, mi carrera es ser ingeniera civil, ¿cierto? Y muchas veces me han preguntado, de hecho me cambian de carrera N veces, que si soy forestal, que si soy socióloga, que si soy comunicadora. A veces lo último que me dicen es que soy ingeniera, porque les parece raro que lo que a mí más me ha apasionado en la vida ha sido lo ambiental y lo social, que realmente van muy ligados el uno con el otro. Es imposible hablar de temas ambientales si lo sacamos de un territorio donde hay seres humanos, donde hay ecosistemas, donde hay fauna, flora, etc. Entonces,
lo ambiental y lo social siempre debe estar pues unido. Y en ese orden de ideas, una transición energética que nos invita en el mundo a bajar esas emisiones que tanto daño nos hacen en este momento y que debemos cuidar el planeta, invitan a que cada vez nos relacionemos mucho más desde la ingeniería, que es fundamental, que es muy importante. Las obras y grandes obras de infraestructura son fundamentales en el mundo, pero acompañadas, y no porque sea una más importante que la otra, de la mano. El tema ambiental y social no puede ser un estorbo para las organizaciones, no puede ser lo último en la agenda, que muchas veces pasa. Debe tener la claridad, la importancia, tampoco es lo más y esperemos que sea lo más importante. Para mí hay temas que son de sentido común y creo que la viabilidad de los territorios, la viabilidad ambiental, la viabilidad social es la que realmente van a generar muchos de los proyectos de infraestructura que van a hacer realidad la transición energética y sobre todo en Latinoamérica, que tenemos todavía tantas necesidades en temas de calidad y de seguridad energética. Y que además somos tan vulnerables frente al cambio climático. Entonces, súper vulnerables. Tremendamente vulnerables. Y no solo nosotros como América Latina, por supuesto que todos tenemos ahí tenemos que enfrentarlo, cada uno tiene que poner su granito de arena, ¿no? Porque a veces se piensa que Latinoamérica que es más pequeño o emitimos menos, pero al final todos sumamos muchísimo y nosotros nos vemos tremendamente afectados. Quería reforzar, lo que señalabas, que me parece súper interesante de vincular a la ingeniería con estos temas que se vinculan más bien como a las habilidades blandas, ¿no? Como decías tú, socióloga o comunicadora o hasta abogada, más que ingeniera. Y qué importante, y te aplaudo también por haber tenido este match tan bonito de una formación de ingeniera para llevar adelante también temas tan técnicos a las personas, a lo humano, que al final son parte fundamental. La energía es para y por las personas. Volvamos a lo que es cambio climático, porque cuando hablamos de hidroenergía, que es donde tú más has desarrollado tu carrera por lo que estuve mirando, sin duda el clima juega un rol fundamental. O sea, acá evidentemente si hay demasiada agua o hay poca agua impacta a una hidroeléctrica. Y en ese sentido, a tu juicio, también partiendo como de lo macro para pues, después conversar de las experiencias mismas que has vivido, ¿cómo impacta a tu juicio el cambio climático a los proyectos hidroeléctricos? Porque uno pensaría que impacta en la operación, pero por lo que tú me adelantaste en una conversación previa, que yo no lo había considerado también, impacta directamente también en lo que es su construcción. Así es, Fernanda. De hecho, parte de la ingeniería es también, y por eso mencionaba ahora, no podemos desligar los componentes. No podemos creer que la ingeniería es solamente diseñar un túnel o diseñar una línea de transmisión, ¿no es cierto? No son solo fierros. Como dicen, sí, así, como lo duro, ¿cierto? Lo visible. Resulta que es del diseño para hacer una hidroeléctrica que depende 100% del agua. Lo primero que yo tengo que hacer es la sensibilidad con el recurso en la cuenca donde voy a estar emplazado el proyecto. Debo conocer su régimen de lluvias, debo conocer, y más ahora con todos los fenómenos que tenemos de cambio climático, que las lluvias cada vez son más fuertes, que las temporadas secas son también de mayores tiempos. Desde el diseño yo tengo que saber cuáles incluso son los tiempos perfectos para empezar a ejecutar una obra de construcción en torno a una hidroeléctrica. Ejemplo, yo no podría o no debería hacer un túnel de desviación con el mayor caudal del río que estoy desviando para poder construir la presa sobre ese, río, ¿cierto? Debería ser en la temporada seca. Entonces, mira que la naturaleza es tan linda y cuando uno la aprende a leer y aprende a respetarla y aprende a integrarla a la ingeniería, sabe que en proyectos grandes como una hidroeléctrica, sea pequeña, mediana o grande, la capacidad depende 100% del recurso hídrico y por lo tanto tiene que saber cómo esa cuenca se comporta. El tema de los sedimentos. Si yo no protejo esa cuenca, ¿cuánto me va a durar la vida útil de un embalse? Muy poco, porque se me va a sedimentar y entonces ya no me va a servir para generar energía y para ser eficiente, que es lo que también queremos. Entonces, estos ejercicios de transición energética, tener estas eficiencias. Entonces, para concluir, la ingeniería está asociada totalmente también a los temas pues, ambientales y sociales, y el cambio climático ya es una realidad.
No podemos decir vendrá, es que es cuando suba más la temperatura, es que hay unos estudiosos que hablan más del tema, y nuestros países que son más del trópico, que como lo decíamos ahora somos más vulnerables a todos estos cambios de clima, porque acá nuestros veranos son más fuertes y nuestros inviernos también, no tenemos esas estaciones de pronto un poco más organizadas como otros países. Debemos aprender a ser mucho más resilientes. Por lo menos en Chile ya no existen 4, o sea, ya son no, como tampoco. Un gran verano y un gran invierno con sutileza. No, y pasa algo, Fernanda, que no sé si todos los países está pasando, yo me imagino que sí, acá en Colombia nos pasa estos últimos años, y es que uno dice, abril lluvias mil, hay un dicho acá. Sí. Entonces hay meses del año en los que uno ya eventualmente sabía que era donde más llovía o donde estaba la temporada seca, y resulta que mayo también lluvias mil, resulta que junio también lluvias mil, julio también, o sea, ya estamos en una variabilidad climática tan compleja que cada vez más debemos ser muy respetuosos, muy estudiosos del entorno en el que estamos a nivel de los ecosistemas que están siendo impactados por el cambio climático, y por ende nuestras infraestructuras tienen que ser resilientes a estos cambios de clima. Cualquier tipo de infraestructura. Sí, y una hidroeléctrica es una tremenda infraestructura, y por eso también me hace mucho sentido cuando hablas de infraestructuras también resilientes, y no sé, ahí, ¿cómo poder avanzar en estos desarrollos? Porque, claro, como bien tú decías, tenemos, o antes, había abril lluvias mil, pero hay que hacer un poquito de apuesta y futurología acá, porque ahora ya no tienes certeza de cuándo van a haber grandes lluvias o cuándo puedes tener periodos de sequías largos. Entonces, creo que hay un doble desafío para esta industria. Claro, los hidrólogos ahora sí que les ha tocado correr sus modelos, qué periodo de retorno. Antes uno diseñaba un puente con 100 años, ya revise periodos más amplios, pues porque hay lluvias atípicas que están llegando mucho más rápido de las que nosotros teníamos en los históricos de lluvias para los hidrólogos, por ejemplo, que nos hacen esos caudales de diseño en obras de infraestructura. Entonces, es un reto, es un tema, siquiera la ingeniería no es una ciencia exacta, la ingeniería viene del ingenio, y nos toca estar permanentemente acoplándonos, estudiando y revisando qué es lo que hay para poder con ello diseñar cada vez mejor las infraestructuras. Claro, y me imagino que debe ser diseño, acá desde súper mi ignorancia, yo no tengo nada de ingeniera, pero me imagino que tiene que haber alguna, a nivel de construcción o de desarrollo, quizás infraestructuras o procesos que sean un poquito más flexibles, justamente entendiendo que no hay certezas, como antes había más certeza en ese periodo para poder ser resiliente, de adaptarse mejor a los cambios y a cosas megas inesperadas. Sí, afortunadamente también la tecnología pues va cambiando, y ya no es solamente el diseño, sino también la misma, por ejemplo, los materiales que uno puede usar. Exacto. Hay un tema importante, y es, por ejemplo, los retiros a ciertos cuerpos de agua, también obras de infraestructura hidráulica en los cuerpos hídricos que cada vez también mejoran, acogiéndose también a diseños como amigables con el ambiente, para que precisamente, digamos que con esto que se ha avanzado en tecnología, se pueda tener esa resiliencia en todas las obras de infraestructura. Qué desafiante, porque uno piensa, me parece adicionalmente desafiante la hidroenergía, porque cuando hablamos de, no lo sé, la tecnología solar, fotovoltaica, por supuesto que también se ve impactada, pero no tienes que abrir un embalse porque tuviste lluvias mil inesperadas, ¿no? Que es algo que sí pasa o podría pasar con las hidroeléctricas de embalse. Y con esto me voy a pasar, porque acá yo tuve la oportunidad de conocer una historia que dura hartos años, que me parece tremendamente interesante y que sin duda tienen que conocer también quienes nos están acompañando hoy, porque hablábamos en la introducción que Ituango fue una experiencia inolvidable, que estuviste ahí trabajando directamente muy de cabeza, donde el clima fue parte de las complejidades que tuviste que vivir. Pero quiero darle un pequeño contexto para quienes nos están escuchando, viendo hoy, que no tienen referencia de Ituango.
como yo no tenía antes de hablar contigo en profundidad, estuve mirando ahí para poder entregar algunos datos de contexto y puedan dimensionar también la magnitud de este megaproyecto. Ituango es la obra más grande de infraestructura que actualmente se ejecuta en Colombia y que, según lo que vi en un sitio web del BID, representaría aproximadamente el 18% de la capacidad energética total instalada del país y generará aproximadamente 13.900 gigawatt hora de electricidad renovable al año. O sea, estamos hablando de un megaproyecto. Y ahí tú estabas cuando comenzaste en 2018, si no me equivoco, ¿no? En la gerencia ambiental y social de EPM. Y tuviste que coordinar justamente lo que estábamos hablando, una evacuación preventiva más grande del país. Por favor, cuéntales a quienes nos acompañan hoy cómo fue eso, por qué pasó y cómo lo viviste tú como a la cabeza de esta área tan importante para un contexto así de extremo. Pues tú lo dices así, como que se me pone todavía la piel como arrozuda. O sea, Sobre yo lo todo cuento porque desde yo estoy acá, pero tú lo viviste. Pues sobre todo porque es un tema que yo he venido como tratando de cerrar ese ciclo también, porque uno tiene distintos proyectos. Y quiero empezar diciendo algo, Fernanda. Cuando yo fui secretaria de Medio Ambiente de Medellín en el 2012, más o menos, el SINPAD, que se llamaba así en su momento, que no sé cómo lo llaman en Chile, pero son como esas oficinas de gestión de riesgos de desastres, que son las que atienden, las que tienen los bomberos, las que están en ese día a día con personas tan maravillosas y esa capacidad de servicio. Aprovecho para mandarles un abrazo a todos los bomberos del mundo, que son lo más espectacular del mundo, los que trabajan en este tema. Ellos me quedé pensando, porque no sé si en Chile tenemos un análogo que abarque todo lo que tú dices. Deben tenerlo. Tenemos el CHOA, que ayuda, que es quien entrega las alertas cuando hay casos de tsunamis, terremotos, que es tan típico en Chile. Exacto. Pero los bomberos funcionan aparte. Ese tipo de roles, ese tipo de profesiones, uno los ve como que es el del otro. Y sobre todo que yo, ingeniera civil, especialista pues, en temas ambientales, sociales, que tengo que ver ahí, ¿cierto? Estaban en mi área, aprendí mucho de ellos, estuve con ellos casi un año y luego en una reestructuración, ellos pasaron a otra dependencia. Cuando fui al área metropolitana a ser subdirectora ambiental, el área de riesgo de desastres, asociado a lo que apoyaban también en los municipios, también estaba en mi área. Entonces yo decía, pero ¿por qué tengo que aprender? ¿Por qué? Y uno a veces en la vida pasa por cosas que le parece que son complejas, que son difíciles, no las entiende, y es un para qué. Entonces cuando yo vuelvo a EPM, porque además estuve prestada 5 años por fuera, cuando vuelvo y resulta que pasa la contingencia, que nadie en la vida quería que eso pasara, una obra de infraestructura, y con esto lo quiero mencionar porque uno quisiera que al otro no le pasaran estas cosas, ¿cierto? Una obra que tenía la licencia muy bien hecha, que tenía los mejores ingenieros en cada tema, que venía comportándose de una manera exitosa, que estaba ya muy cerca de entrar a generar. Y pasa esto que nadie lo esperaba, que si bien se tenía un plan de gestión de riesgo de desastres licenciados, pues en los escenarios de riesgo uno no quiere que se le materialice ninguno, y entonces hay que ir allá. Me gano como ese rol que hoy nuevo, para mí yo lo digo. Un nuevo rol para esta ingeniera. Totalmente nuevo. Te digo que yo sentía en ese momento que, pues primero la pregunta de por qué yo, pues o sea, sí he sido cercana a esas temáticas, pero pues cuando uno como con humildad dice, yo no soy la más experta en temas de gestión de riesgos de desastres, y debo poner la cara, debo pensar en estrategias con un gran equipo, porque la empresa disponía de un equipo excelente, maravilloso, con una capacidad que, por eso la mencionaba ahora, que creo que tiene que ser fundamental en este tipo de casos. Porque tú siempre encuentras el ingeniero que más sabe de este tema, encuentras la persona que con empatía te logra articular ciertas estrategias sociales, y tú simplemente eres como el que va organizando la orquesta, metido allá, etcétera. Pero si tú no tienes ese don de servir al otro, de que lo primero es en ese momento que tú tienes que poner lo que por alguna razón Dios te dio en la maletica, lo que tú estudiaste, los valores que te inculcaron en tu casa, para entender que los que están embalados son personas, casi 130,000 personas aguas abajo en ese momento. Tuvimos que evacuar 23,000 personas que no les podía faltar la comida, y no era cualquier tipo de comida.
tú tenías que pensar en absolutamente cada detalle y llegar a un rol en el que tú nunca lo habías hecho, además nadie lo había hecho, en el que tú buscas en la literatura y uno que es estudioso, el ingeniero, venga, busquemos referenciamiento, el ABC, si esto le pasó a otra empresa, a nadie le había tocado hacer una evacuación de esa manera preventiva. Este megaproyecto es único, ¿no? Entonces, cierto, total. Quiero dar un pasito atrás para que continúes, solo como para reforzar para quienes no conocen la historia. Esto sucede justamente porque había un periodo de mucha lluvia, ¿no? Y tuvo que hacer un plan ahí de emergencia, porque se podía desbordar. ¿Cuál es el contexto de emergencia? Bueno, en ese momento, un túnel que era por donde se desviaba en ese momento el río, precisamente para poder terminar la obra, ese túnel tuvo un taponamiento. Y ese taponamiento hace que el embalse suba más rápido de lo que estábamos esperando que pasara. Perfecto. Y si sube más rápido y no se tienen terminadas todas las obras de infraestructura, puede haber un fenómeno que está, pues, yo creo que de eso sí que encuentran todos los videos en YouTube que quieran, puede haber un overtopping y con eso se puede generar en algún momento un rompimiento de presa que genera el escenario de riesgo más crítico de cualquier central hidroeléctrica, porque la mancha de inundación puede afectar no solo vidas humanas, sino también todo ese daño en la infraestructura que se tiene en la parte, digamos, aguas abajo de cualquier central. Entonces, eso era lo que había que evitar. Y digamos 23.000 personas. Que estaban muy cerca, porque además también en nuestro país, tengo que echar una culpa. Así crecimos, así es el ordenamiento territorial o el desordenamiento territorial de nuestro país. Normalmente nosotros estamos en una cultura de asentarnos al lado de los ríos, ¿cierto? De los cuerpos hídricos. Entonces, digamos que esas 23.000 personas eran personas que sus viviendas estaban totalmente cercanas a esa llanura de inundación, incluso del río Cauca, no solo de la central, sino del río como tal. Entonces, por prevención, gracias a Dios, nunca pasó pues nada catastrófico en términos de vidas humanas, se logró atender todo de manera pues eficiente, pero sí se tuvo que hacer esa evacuación preventiva. Y evacuar 23.000 personas no es un caso sencillo, desde convencerlas, porque además son personas que siempre han vivido cerca a un cuerpo de agua y que la dinámica la entienden más que nosotros, y eso también hace parte de las enseñanzas, es que el que está metido en el territorio es el que más lo conoce. Entonces ellos a veces le decían a uno, Ana, es que ¿por qué me tengo que evacuar? Si es que no va a pasar sube, nada. No va a pasar nada. Claro. Hubo gente que por más que uno le dijera que mire el modelo, que es por prevención, que es que le vamos a dar este apoyo económico, que tranquilo que los vamos a cuidar, van a estar bien, no querían también, y fue difícil desde ahí salir de sus casas. Y me imagino es que a todos nos puede pasar, hay un tema de pertenencia, de tus cosas, de tus recuerdos, que incluso ante un riesgo inminente, la gente no quiere salir. Yo recuerdo un ejemplo, nada que ver a una hidroeléctrica, pero en Chile hace unos años comenzó a salía en llamas de un volcán. Y la gente miraba cómo podía llegar todo eso a sus casas y aún así costó un montón evacuarlo. Y claro, uno de afuera, sentadito en su casa, lejos del volcán, dice, oye, pero ¿cómo no se van? Pero lo mismo que un poco cuentas tú, oye, pero si se pueden inundar, ¿cómo no se van? No es tan simple, hay que lidiar con personas, hay que lidiar con sentido de pertenencia, son sus cosas, son sus años. Y ahí quiero pasarme como a tu experiencia personal. Esto, ojo gente, que esto no para, porque estamos hablando del 2018, después vienen otras cositas, viene pandemia y esto continúa. No, yo no quiero haber estado en los zapatos de Ana Milena, por lo que nos va a seguir contando. Pero tú, ¿cómo lo viviste? Porque más allá del rol que tenías que asumir, de lograr que esto funcionara bien, que efectivamente no pasara nada desde lo técnico, ¿no? Evitar o sea, cruzar los dedos de que no pase nada desde la infraestructura y toda esta agua que podría salirse y movilizar a esta gente que si bien le quieren salvar la vida, como hablábamos, son personas que no se quieren mover, muchas de ellas, y me imagino que tuviste que de esas 23.000 tener un vínculo bien cercano también como con ellos para poder y ellas para poder conversar, sensibilizar, informar, dar una experiencia para ti en lo emocional también y en lo profesional súper fuerte. Claro que sí, además porque yo soy mamá de un niño de 11 años.
En esa época él tenía más o menos 4 años y yo tuve que irme a vivir más o menos 2, 3 meses seguidos a un campamento, por lo que te decía también, si uno no tiene esa capacidad de decir es que a mí me necesitan es aquí y yo trabajo no para una empresa, cuando uno está convencido que uno trabaja es para Dios, más allá de las creencias que todos tengan, donde Él me ponga, ahí tengo que estar y en ese momento debía estar ahí. Entonces fue muy duro desde lo personal, por ejemplo, tener que dejar a mi hijo. Él todavía hoy me dice, mami, es que yo veo videos tuyos y yo te veía en televisión preocupado que te podía pasar algo, porque un niño no entiende eso y él todavía lo recuerda. Entonces esa parte es dura, pero si tú no estás ahí, como tú lo dices, cercano a la gente, si tú no vas allá a conocer cuál es el dolor del otro, porque es que además uno dice la palabra evacuar como si fuera un verbo cualquiera, pero evacuar implica, y se me sale lo emotivo y sentimental, es que piensa que a ti alguien que tú de pronto acabas de conocer, por más títulos que tenga, por más cargos que tenga, te va a sacar de tu casa, de tu hogar, de las cositas que tú con tanto esfuerzo déjalas tiradas y saca unas muditas de ropa para irte, así sea que te lleve a un palacio. No, el hogar de uno es único, ¿cierto? Sí. Entonces, si nosotros, 23,000 personas, son más o menos unas casi 5,000 familias, imagínate explicarle eso. Y creo que parte del aprendizaje, y me lo llevo para la vida como una gran experiencia, es que uno tiene que mirar los ojos a la gente. No solo a los jefes, etcétera, eso pasa. Pues de hecho hoy ya no estoy allá, y pasa. Y fue de las experiencias más lindas que he vivido en mi vida. Pero mirar a los ojos a la gente, todavía me escriben gente de allá de la zona del Bajo Cauca. De hecho, esta semana voy para allá. Wow, porque ellos me invitan, ¿cierto? Porque creo que esa conexión se logra solamente cuando ven quién es el que está ya mirándolos a los ojos y tratando de entender un poco con empatía la necesidad real, no lo que uno le quiere imponer. Y creo que eso a la luz de la empresa se logró. No imponer, sino lograr esas conversaciones, por más difíciles que fueran, con las oportunidades de mejora que se tuvieran. Pero entender al otro, entender esa familia, lo importante que para ellos eran tanto la señora que vendía el churrito como la señora que tenía otro tipo de negocios, ¿cierto? Allá en la zona, y lograr entender y llevarle una solución así no estuviera escrita, que creo que también es un gran aprendizaje. Normalmente cuando uno es funcionario público, como uno hace solo lo que la ley le permite, pero a veces no va más allá, aquí tuvimos que ir más allá. No hay una norma que diga por qué yo le entrego una indemnización a X tipo de actividad económica, pues invéntesela, piénsela. Para eso, cierto, no se quede ahí porque hay una necesidad real. Entonces, si no existe, revisemos con los jurídicos, con la gente que esté en esto, desde el sector político, a ver también cómo apoyan política pública y generémoslo, pero no nos quedemos ahí, porque es que cuando uno se empatiza con la realidad, creo que salen las cosas, y para eso es ser un funcionario público, entender la realidad, no quedarnos solo ahí. Entonces, y sí, tú lo dices y quiero, porque sé que después se nos ocupa el tiempo, Fernanda. Pero sí, yo estoy muy atenta escuchándote, porque me parece que es una reflexión muy bonita y muy cierta por lo demás. Entonces estoy simplemente poniéndote atención. Y en ese tema de crisis, mira que tú lo decías ahora, 2018 fue esa evacuación, 2019 lidiando para que la gente pudiera ir volviendo a sus hogares y tuvimos que disminuir el caudal del río Cauca. El río Cauca es uno de los ríos más caudalosos de nuestro país. Disminuir el caudal porque precisamente había que hacer otra maniobra de ingeniería para salvar vidas. Entonces tratar de que los ecosistemas no se dañaran, recoger peces, contratar pescadores para que su manutención no se fuera también a ver impactada. Luego, cuando creíamos que todo iba a ser felicidad, sí, sacamos esto adelante, llega el COVID. Entonces pónganse a pensar. Estamos hablando del 2019, 2020. Ya en el 20, entonces nos llega el COVID, y lo difícil, sí era difícil para todos los que estuvieron en las casas. Ahora imagínense una obra de infraestructura que no puede parar porque ya estaba catalogada como de riesgo, y la única forma de resolverlo era seguir trabajando, donde hay casi 8,000 personas en una central viviendo el COVID. Entonces, como también no había una ABC de cómo se hace un protocolo COVID. Ahí tuvimos que aprender todos. Entonces, otra crisis diferente. Hasta cuando entramos en las turbinas, las primeras, en el 2022. Eso. Que cuando pensábamos que ya... Nos quedan unos minutitos para que... Ya. A ver, recopilemos. O sea, vamos para atrás. Estaban construyendo y viene esto. No, lo que hablamos de esta evacuación preventiva.
2020, para Ajá. resumir, porque pasaron cosas entre medio. Sí. Pandemia, lidiar nuevamente con esta crisis global, pero llevado además a un megaproyecto de infraestructura, contigo de nuevo a la cabeza de esta segunda crisis. 2022, otro problema. Claro, pensábamos que ya entrar las turbinas iba a resolver todo y entran otros problemas acá más políticos en nuestro país. No voy a calentar por decir esto, pero además desde lo técnico era increíble que una entidad experta nos obligara a hacer una evacuación preventiva cuando ya no era necesario. Entonces tuvimos que volver a evacuar casi 5.000 personas porque entraron a turbina, que es una actividad totalmente tranquila. Desde lo técnico está supremamente controlada con pruebas, eso sí que tiene las mayores exigencias. Pero para mí, como Ana Milena, que había estado cercana y siempre a la gente y a todo el manejo de temas de crisis, hay algo que uno sí es muy complejo de recuperar, y también lo dejo acá como mensaje, y es que cuando tú ya recuperas la confianza en una comunidad, en temas de crisis, en temas de riesgos, el dolor que nos dio, como cuando uno se devuelve, no, es que todavía estamos en riesgo, ¿cómo así? Claro. O sea, llevamos años diciendo que ya esto cada vez está mejor, con temas técnicos donde lo demostrábamos, o sea, con todas las razones, para que solamente X persona, porque eso lamentablemente es de personas, se inventó una evacuación. No, O sea, en el fondo evacuemos. como que, si te entiendo bien, quedó como con la desconfianza de esta crisis Claro. del 2018, que venía de un escenario climático. Que sí era complejo. Que era complejo, y dijo, no, independiente que tú me digas que técnicamente todo funciona, para poder ingresar estas dos nuevas turbinas, sácame de nuevo a todas las personas de Evacúen, su casa. sí, porque eso es peligroso, o sea, ¿de dónde? Entonces, era muy complejo porque obviamente uno desde el relacionamiento no quiere jamás discutir con las entidades, quiere hacer las cosas bien, pero el diálogo y los argumentos y esas conversaciones con las comunidades fueron supremamente difíciles. Claro. Preguntas que nosotros no sabíamos responder, no porque no tuviéramos la información desde lo técnico, sino porque lo nuestro técnico no coincidía con lo otro. Entonces, ¿cómo haces tú para no hacer quedar mal al otro, para no tener esos inconvenientes de relacionamiento, pero que también la comunidad se siente tranquila? Pero ahí hay una cosa linda, porque siempre pasan cosas lindas. Y es que todo eso que tú habías construido durante tanto tiempo, por más difícil que fuera, creyeron más en nosotros siempre. Y lo hicimos. Y fue ese día una fiesta para la comunidad cuando entraron las turbinas, logramos que esa evacuación fuera tranquila, que ellos mismos la planificaran, que ellos mismos la hicieran. Y generaron realmente fue una lazos gran de celebración. confianza. Al final Así generaron es, lazos de que confianza. todavía existen, afortunadamente. Entonces, creo que sí, muy duro. Las cosas difíciles son para algo. Hoy que estoy medio en año sabático, ya como consultora, como en otras cosas, y me doy mis tiempos, que puedo, gracias a Dios, estar más con mi hijo, que la vida me lo está colocando más tiempo, con mi esposo, pues con mi familia. Creo que todos estos aprendizajes son para algo siempre, para llevárnoslo a algo y para, sobre todo, transmitirle a los demás que esas cosas pueden pasar y que realmente la gente que mejor está preparada es la que mejor le va, pero que también la gente que tiene una amplitud de, ¿cómo lo diré yo? Como de ser creativa en las soluciones, de ser positiva en las soluciones, Yo creo que fuiste de ser empática. empática, todo eso. Porque si no, no salen las cosas, es imposible. La ingeniería y un muro se resuelve con un diseño, pero conversar de manera difícil con las comunidades que tienen, y sobre todo en un territorio donde las necesidades básicas y satisfechas son altas, no es sencillo, es de empatía. Oye, Ana Milena, llegamos a la hora, de hecho nos pasamos unos minutitos, pero yo, como te digo, muy atenta, la verdad que tu historia traspasa la experiencia laboral sin duda, sin haber sido parte ni cerca de serlo, no me quiero ni imaginar lo que fue vivirlo. Te mereces este tiempo para ti después de todos estos años apretados y llenos de crisis, y la verdad, para mí, y por seguro quienes nos acompañaron hoy y nos escucharán también después como podcast, va a ser una tremenda experiencia también escucharte a ti. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, Ana Milena. A ti, Fernanda, por la invitación, y todos los que nos escuchen, Dios los bendiga, para adelante, que la vida es para sonreír.
Qué lindo eso. Me quedo con estas reflexiones de Ana Milena Joya, que es maravillosa, consultora en materias ambientales y sociales, una experta además después de toda esa crisis que le queda. Que tengan una muy linda jornada y nos vemos el próximo jueves a las 11:30 de la mañana, hora Chile. Somos Girl Power, somos Pollux. Que estén muy bien, un abrazo, un besito a la distancia, Colombia, grande Colombia. Besito, chao, chao.